Buenas tardes a todos. Como les dije, les voy a dejar grabado un ejercicio sobre frontera de posibilidades de producción, comercio e intercambio. Fíjense, el ejercicio que vamos a ver muy rápidamente es el que tenemos acá. Vamos a suponer que Canadá tiene 10 millones de trabajadores y que cada uno de estos trabajadores puede producir 2 autos o bien 4 costales de trigo al año. Pregunta A. En Canadá, ¿cuál sería el costo de oportunidad de producir un auto? ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir un costal de trigo? Y explique la relación entre el costo de oportunidad de ambos bienes. Pregunta B. Dibuje la frontera de posibilidades de producción de Canadá. Si los canadienses deciden consumir 10 millones de autos, ¿cuánto trigo pueden consumir si no existiera comercio? Señale este punto en la frontera de posibilidades de producción. Y pregunta C. Ahora suponga que Estados Unidos ofrece comprar 10 millones de automóviles provenientes de Canadá e intercambiar cada vehículo por 3 costales de trigo. Si Canadá continúa consumiendo 10 millones de automóviles, como decíamos en la parte B, ¿cuánto trigo podrá consumir con este arreglo comercial propuesto por Estados Unidos? Señale este punto en el diagrama y responda a la pregunta de si Canadá debe aceptar el intercambio. Veamos muy rápidamente entonces este ejercicio. Fíjense, pregunta A. Vamos a ver cuáles son los costos de oportunidad para Canadá de producir autos o de producir costales de trigo, que es la unidad de trigo. En el primer caso, ya sabemos, ¿verdad?, que cuando se trata del costo de oportunidad de producir un auto, un número correspondiente a la producción de autos debe estar en el denominador, y eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? El costo de oportunidad de producir un auto es igual a 40 partido en 20 igual a 2. Si lo vemos al revés, podemos invertir esto y si queremos pensar en cuál es el costo de oportunidad de producir una unidad de trigo, simplemente entonces pondríamos el número de trigo en el denominador, que es lo que tenemos acá, y tenemos entonces que el costo de oportunidad de producir una unidad de trigo es igual a 20 partido en 40, o sea, un medio. Hemos definido los costos de oportunidad. La Canadá tiene un costo de oportunidad de producir un auto igual a 2. Eso significa que por cada auto adicional que produce sacrifica 2 unidades de trigo y al revés, si lo vemos de manera inversa, tiene un costo de oportunidad del trigo de un medio. Eso significa que si produce una unidad de trigo adicional, sacrifica medio automóvil o medio auto. Ahora, la pregunta B, dibujar la frontera de posibilidades de producción de Canadá. Vamos a dibujarla con las unidades expresadas en millones y lo que hacemos es, o lo que vimos en nuestra última clase, es, a mí me gusta expresar primero la función, la ecuación de la línea recta. En este caso, si tenemos a en el eje vertical, sabemos que, y tenemos los datos, sabemos que cuando se produce 0 trigo, el país puede producir 20 millones de autos, por eso la ordenada en el origen o la recta corta al eje vertical en 20, y si se produjese 0 auto, podría producir el país 40 millones de costales de trigo. Las unidades están expresadas en millones, entonces nuestra recta sería esa que tenemos allí, ¿verdad? Y en este caso la ecuación sería A es igual a 20, que es el corte con el eje vertical, menos un medio, que es la pendiente, ¿verdad? Que es lo mismo que dividir 20 entre 40, por T, que es la variable que está en el eje horizontal. Esa es nuestra frontera de posibilidades de producción, o sea, la frontera de posibilidades de producción de Canadá. Veamos ahora la siguiente parte. Nos dice: si los canadienses deciden consumir 10 millones de autos, ¿cuánto trigo pueden consumir si no existiera comercio? Señala este punto en la frontera de posibilidades de producción. Entonces sabemos, por lo que nos dice la pregunta, que los canadienses, la preferencia de los canadienses es consumir 10 millones de autos. ¿Cuánto trigo pueden consumir? Bien, usamos nuestra ecuación, ¿verdad? Tenemos una ecuación de la línea recta que nos dice que A es igual a 20 menos un medio de T. Allí podríamos sustituir el A por 10, que serían los 10 millones de autos que Canadá quiere consumir, y despejar T.
Yo les sugiero, o a mí me resulta más práctico, primero tener la ecuación expresada en sentido inverso, la ecuación expresada como trigo en función de autos. Eso es lo que tenemos en la segunda ecuación que tenemos en el centro, al lado derecho. T es igual a 40 menos 2A. ¿Verdad? Esa es la ecuación de la línea recta expresada como trigo en función de autos. Si sustituimos entonces A por 10, vamos a tener que, por eso decimos T de 10, porque en ese caso T depende de A. Si A es igual a 10, T de 10 es igual a 40 menos 2, que es la pendiente que multiplica a A, que en este caso es 10, y eso es igual a 20, ¿verdad? 40 menos 20 es igual a 20. Entonces, hemos definido el punto que señalamos en ese gráfico. Como ustedes pueden ver acá, tenemos que en ausencia de comercio, si Canadá decide consumir 10 millones de autos, o sea, 10 en este gráfico cuyas unidades están expresadas en millones, va a poder consumir y producir, dado que no hay comercio, 20 unidades de trigo, o sea, 20 millones de costales de trigo. Ese es el punto en el que se ubica el país cuando no hay comercio. La siguiente pregunta nos dice, ahora supongamos que Estados Unidos ofrece comprar 10 millones de autos a Canadá e intercambiar cada vehículo por 3 costales de trigo. Si Canadá continúa consumiendo los 10 millones de autos que quiere consumir, ¿cuánto trigo podrá consumir con este arreglo comercial? Señale este punto en el diagrama y respondamos a la pregunta de si el intercambio es favorable para Canadá. Bien, entonces miren lo que tenemos acá. Tenemos el mismo gráfico anterior, pero ahora vamos a suponer que Canadá se especializa en producir autos, solo produce autos. Estamos suponiendo que tiene ventaja comparativa en la producción de autos. No tenemos los datos, pero es un supuesto que estaría implícito acá. Entonces, supongamos que Canadá produce solo autos, por lo tanto, produciría 20 millones de autos. De esos 20 millones de autos, y en ese caso produciría cero trigo, ¿verdad? Porque es el punto en el cual la recta corta a la ordenada, al eje vertical. Allí se ubica la producción de Canadá. Canadá produce 20 millones de autos y cero trigo. De esos 20 millones de autos, Canadá consume 10, o sea, la mitad, y exporta los otros 10. Estados Unidos ofrece intercambiar un auto por 3 costales de trigo, por lo tanto, por cada de los 10 autos que exporta, por los 10 autos que Canadá exporta, obtendría 30 millones de toneladas. Por los 10 millones de autos obtendría 30 millones de toneladas de trigo, ¿verdad? Y eso es lo que representa el punto rojo que tenemos allí. Esto significa que con comercio, especializándose en la producción de autos, produciendo 20 millones, de los cuales consume 10 y exporta los otros 10, Canadá podría ubicarse en el punto rojo. Eso significa que podría seguir consumiendo los 10 millones de autos que quiere consumir y puede consumir entonces 30 millones de costales de trigo, dado que el intercambio es favorable para el país. Este punto entonces es asequible, alcanzable solo gracias al comercio. Y como vemos allí, es un punto de consumo que se ubica por encima o a la derecha de la frontera de posibilidades de producción de Canadá. ¿Es favorable este arreglo para Canadá? Por supuesto que sí, ¿verdad? Es favorable todo arreglo que permita alcanzar un punto por encima de la frontera de posibilidades de producción. Y visto en términos del costo de oportunidad, regresemos a ver los costos de oportunidad de Canadá. Vamos a ver que para Canadá va a ser rentable este arreglo. ¿Por qué? Porque veamos acá, el costo de oportunidad de producir un auto son 2 unidades de trigo, ¿verdad? Esto significa que por cada auto que Canadá produce adicional sacrifica 2 unidades de trigo. Si Estados Unidos le ofrece un precio de 3, es favorable porque Canadá puede sacrificar un auto y obtener más de lo que le cuesta internamente. Internamente le cuesta 2 unidades de trigo y Estados Unidos le pagaría 3 unidades de trigo, que es el precio acordado. Por supuesto, entonces, que ese precio sería
rentable para Canadá y es lo que de hecho le permite alcanzar un punto por encima de su frontera de posibilidades de producción, como se ve en este gráfico. Bien, con este ejercicio espero que se aclare más cómo se realiza este análisis a partir de una serie de datos que nos entregan en la pregunta. Bien, nos vemos en clase y cualquier duda, por favor, me escriben por correo.